Continuando con el estudio del miembro superior, hoy vamos a ver la estructura ósea del miembro superior, haciendo énfasis en las características de las articulaciones, las características de los huesos que conforman las articulaciones, y hablaremos algo sobre los movimientos de estas mismas. Recordemos nosotros que la estructura del miembro superior, parte libre, va encaminada a un propósito: facilitar todos los movimientos de la parte distal del miembro superior, en especial los movimientos de cada uno de los dedos de la mano y la mano en su conjunto. Vemos ahí los gráficos. Gráfico que aparece hacia la izquierda nos muestra precisamente la epífisis distal del hueso húmero, la epífisis proximal del hueso denominado como cúbito o ulna, la epífisis proximal del radio. Y cada una de ellas vemos las características, en especial como la parte del húmero es aplanada antero-posteriormente, ensanchada transversalmente, presenta dos componentes articulares muy importantes hacia la parte medial, lo que llamaremos la tróclea, que presenta dos vertientes, una vertiente medial, una vertiente lateral más corta, y un surco que separa de lo que se ha denominado como el capítulo humeral. Aquí vemos precisamente capítulo o cóndilo humeral, el cual también tiene como característica darle una denominación casi a todo el componente, puesto que la parte superior se denomina epicóndilo medial, y la parte superior e inclusive que queda superior a la tróclea también se denomina como epicóndilo medial y epicóndilo lateral como tal. Encontramos nosotros como en lo que es la epífisis proximal de la ulna se forma precisamente una escotadura bastante grande o incisura, que es la incisura articular para la tróclea humeral, y vemos también que esta se continúa con una incisura hacia la parte lateral, que es precisamente para articularse con la cabeza del radio. Radio presenta lógicamente una carilla articular en forma de circunferencia que rodea completamente la cabeza, y en la parte superior hay una pequeña concavidad que se denomina capítulo, pero en últimas, cúpula, perdón, pero en últimas esa cúpula sería invertida, ya que prácticamente tiene una concavidad hacia la parte inferior, que va a encajar con lo que es precisamente el cóndilo humeral. Hacia acá observamos precisamente la diáfisis del húmero, una vista ventral. La característica de la diáfisis es que presenta un borde medial y un borde lateral, y no está muy bien definido un borde anterior, pero se considera que la continuidad del denominado como el labio medial del surco intertubercular es el que daría lugar a la separación en dos caras, una anteromedial, una anterolateral. Entre los bordes medial y el borde lateral se ubica entonces la denominada como la cara posterior de la diáfisis. La cara posterior de la diáfisis tiene una característica, y es que precisamente en su tercio medio se presenta un surco que a veces es visible en forma oblicua de parte de superior a inferior, y ese surco pues, lógicamente es el que va a ser cursado por el nervio radial y la arteria humeral profunda. Ya hacia la parte distal, en las características que vemos nosotros de lo que es la epífisis distal del húmero, vemos la tróclea. Inmediatamente arriba de la tróclea, por su parte ventral, aparece una pequeña cosita, vemos aquí, que va a ser ocupada por la apófisis coronoides en el movimiento de flexión. Y en la parte dorsal encontramos también, por encima de lo que es la tróclea, una cavidad que va a ser ocupada por el olecrano, que es la porción proximal
lógicamente de la ulna, en posición de extensión. El epicóndilo medial presenta en su parte medial y posterior un surco que va a ser ocupado precisamente por el nervio ulnar, y el epicóndilo lateral presenta una pequeña impresión que deja precisamente el curso del nervio radial. Cuando miramos nosotros el radio, observamos que también corresponde a un hueso largo. De él se describe cabeza, cuello, cuerpo y la epífisis distal. Vemos que la epífisis distal es ensanchada, hacia la parte ventral es lisa, y hacia la parte dorsal presenta unas rugosidades y unos surcos. Vemos precisamente que el radio presenta el cuello que une la cabeza del radio al resto del hueso, y en últimas encontramos en su parte medial una tuberosidad, que es el sitio de inserción de uno de los músculos que vamos a estudiar, tuberosidad bicipital del radio. En el radio, en su diáfisis, se describen tres caras. Una característica del radio es lógicamente su ubicación lateral, de ahí que la cara lateral es la que mira precisamente hacia la parte externa, que correspondería precisamente a esta. Presenta una cara anterior y presenta lógicamente una cara posterior, sería la que estamos viendo hacia acá, y presenta un borde que va a estar relacionado con el otro hueso, que es la ulna, y por tal razón se denomina como borde interóseo. Vemos cómo hacia la parte distal el hueso se prolonga con una apófisis que se va a denominar como la apófisis esteroidea lateral. Esa apófisis esteroidea lateral no es tan evidente como la medial, a pesar de que es mucho más grande y más abultada que la medial en el hueso como tal. No obstante, la medial sobresale prácticamente sobre la piel. En este caso no lo haría. Vemos el hueso ulna, y en la ulna alcanzamos a ver lo que antiguamente llamábamos cúbito. Primero, el olecrano, que es una prolongación del hueso hacia la parte superior y posterior, y hacia la parte anterior y ventral encontramos la apófisis coronoides. En la parte ventral del olecrano presenta una carilla articular. La parte superior de la apófisis coronoides también presenta una hemicarilla articular. Las dos van a conformar precisamente la escotadura, la antiguamente llamada sigmoidea mayor, o también entonces la escotadura o incisura troclear. Recordemos que hacia la parte lateral está la escotadura para la cabeza radial. Al igual que en el radio, vamos a encontrar también que presenta un borde anterior, un borde interóseo y un borde posterior, que limita cara anterior, limita cara posterior, y a diferencia del radio, la cara medial está precisamente en este hueso. O sea, este hueso sí tiene cara medial, la cara lateral está en el radio. O sea, son dos denominaciones completamente distintas. Aquí vemos cómo el olecrano se proyecta hacia la parte posterior con lo que es la cara posterior, que termina en la apófisis estiloidea medial, que es la que sobresale precisamente cerca de lo que es la articulación de la muñeca sobre la piel. Y alcanzamos a ver la cabeza de la ulna, que es pequeña y es redondeada y que se va a articular lógicamente con el radio. Sigamos. Aquí vemos la articulación del codo, una articulación que presenta tres componentes articulares muy importantes. Uno que es la articulación con la tróclea, la articulación de la cabeza con el cóndilo humeral y la articulación entre lo que es el radio y lógicamente la ulna. Todos ellos están protegidos por la cápsula articular que se adhiere a los bordes precisamente de las carillas articulares de estos componentes, en donde también se adhiere en la parte profunda la cápsula sinovial.
encontramos que hacia la parte medial y hacia la parte lateral aparecen dos ligamentos, un ligamento colateral radial o lateral y un ligamento colateral medial o ulnar. Son ligamentos que refuerzan la cápsula articular y que en última se extienden inclusive hacia lo que es la parte posterior. La fosa olecraniana queda completamente cubierta por lo que es la cápsula articular, lo cual muestra precisamente que el olecrano como tal queda internamente a lo que es la cápsula fibrosa, tal como ustedes lo observan aquí. Aquí vemos hacia la parte medial el ligamento colateral medial. Hacia acá ya alcanzamos a ver la ubicación precisamente de un ligamento que rodea la cabeza del radio. Se extiende desde el borde anterior de la escotadura radial de la ulna hasta el borde posterior de la escotadura radial de la ulna, pero rodeando completamente la cabeza del radio. Es un ligamento que se dispone en forma de un anillo, de ahí que se denomina como el ligamento anular. Este corresponde precisamente al tendón del músculo bíceps braquial que vamos a estudiar ahora. Y hacia acá alcanzamos a observar la presencia de la denominada como cuerda oblicua, que es la continuación, podríamos decir, de lo que es la membrana interósea hacia la parte proximal. Es un componente que se supone estar guiando la disposición ósea cambiante. Aquí vemos dos cortes, un corte que podría considerarse como un corte coronal que secciona precisamente la articulación. Vemos cómo el disco, las carillas articulares coinciden perfectamente hacia la parte medial con el componente de lo que es la apófisis coronoides y lógicamente la escotadura, y hacia acá encontramos la cabeza del radio y lo que habíamos denominado como el cóndilo humeral. Y este es un corte sagital, podríamos decir, que involucra precisamente lo que es la cavidad sigmoide mayor o también la incisura troqueal y la trópica como tal. Una vista precisamente superior de lo que es la articulación radioulnar, y ahí alcanzamos a ver el ligamento anular. Miren ustedes, aquí es una articulación que se denomina tipo trocoide, puesto que el movimiento es prácticamente limitado, sin desplazamiento, pero sí facilita la rotación de las estructuras que entran a formar parte de la articulación. Hacia acá alcanzamos a ver, ya continuando el ligamento, la cuerda oblicua, a la membrana interósea que se dispone entre los dos bordes interóseos, borde interóseo de la ulna medialmente, borde interóseo del radio lateralmente. Aquí alcanzamos a ver la carilla articular de la porción distal del radio. Es una carilla articular para los huesos del carpo. Tiene una forma casi que ovoide, de ahí que esa característica le da también el nombre del tipo de articulación que vamos a encontrar aquí en este sitio. Es una articulación sinovial también, con la primera hilera de los huesos del carpo, sigamos. Aquí vemos los huesos que conforman la estructura de la mano. Son 26 huesos precisamente los que están conformando la estructura de la mano, y vemos nosotros que de ellos lógicamente 8 están conformando lo que llamamos el carpo, 5 están conformando lo que es el metacarpo, y los 10 restantes están conformando las falanges de los dedos. De aquí alcanzamos a ver cómo los denominados como el metacarpo presenta base, al igual que las falanges las bases, y vemos cómo también los metacarpianos presentan la cabeza. Esas son referencias importantes, ya que siempre hablaremos o ya sea de base o de cabeza. Así igual se hablará de las falanges ya sea proximal, media o distal, y de estas falanges también se tiene que distinguir la base de la falange y también, digamos,
la parte distal que no necesariamente corresponde a la cabeza. Ya articulados, vemos que precisamente los huesos se disponen de tal manera que forman un componente muy complejo, con movimientos también muy complejos y asegurados lógicamente con ligamentos. La gran mayoría de los movimientos que realizan lógicamente los dedos de la mano son uniaxiales, o sea que son tipo gínglico. No obstante, aquí tenemos una articulación tipo ovoide que en últimas corresponde a la articulación que se establece entre lo que es la porción distal del radio y la primera hilera de los huesos del carpo. Es importante tener en cuenta que la cabeza de la ulna no tiene contacto con los huesos del carpo, sino en un movimiento de aducción forzada. En un movimiento normal prácticamente queda libre y vemos que se establece solo entre el radio y el carpo. Por eso la muñeca se describe como la articulación radiocarpiana. Una vista ventral permite a nosotros reconocer precisamente el escafoides, el hueso semilunar. Hacia allá vemos el denominado como el triquetral o también piramidal, y sobre él el pisiforme, y en la hilera distal alcanzamos a ver trapecio, trapezoideo, el hueso grande, también llamado como el hueso capitado, y el hueso amatal. El hueso amatal, antiguamente ganchoso. El hueso ganchoso presenta esta saliente que es el ánulo del amatal, que se proyecta hacia la parte ventral, así como se proyecta el hueso pisiforme, y hacia la parte medial alcanzamos a ver cómo del escafoides y de lo que es el trapecio sobresale también pequeños tubérculos que le dan lugar aquí a una pequeña concavidad. Esa pequeña concavidad es importante, puesto que va a transformarse en un completo canal o un túnel con la presencia de un ligamento que se extiende entre estos componentes, que es el ligamento transverso del carpo o retináculo flexor, también se denomina. Vemos aquí una vista dorsal de los huesos del carpo y los huesos, lógicamente, de los dedos de la mano. Aquí alcanzamos a ver la estructura de la cápsula articular y los ligamentos que refuerzan precisamente la articulación radiocarpiana. Sus ligamentos toman el nombre de acuerdo a donde se están extendiendo. Aquí vemos radiocarpiano palmar, urocarpiano palmar, del dorso también radiocarpiano dorsal, urocarpiano dorsal, y aquí encontramos algunos ligamentos que se extienden lógicamente entre lo que es el pisiforme y el gancho del hueso ganchoso, que es el piso amatal, y los otros ligamentos que están más profundos. Hay uno que se extiende desde la cara ventral prácticamente al resto de los huesos de lo que es el hueso grande o hueso capitado. Este se dispone en forma de rayos de una rueda de bicicleta y se forma y dando lugar a lo que se ha denominado como el ligamento radiado del carpo. Ya cuando vamos a ver la estructura blanda del miembro superior, tenemos que pensar lo siguiente. En primer lugar, recordemos que la fascia que recubría el deltoides, la fascia que recubría la axila, también va a continuarse hacia lo que es el brazo y el antebrazo. Esa fascia va a emitir septos hacia la parte profunda, en especial en el brazo y en la parte media del antebrazo. Esos septos que se proyectan hacia la parte profunda van a dar lugar a la división en grupos, grupo anterior y grupo posterior. Aquí alcanzamos a ver, esta es una vista ventral y lógicamente ahí alcanzaríamos a ver el grupo anterior, hacia acá el grupo posterior, y este vendría a ser el septo intermuscular, en este caso ubicado hacia la parte lateral, septo intermuscular lateral. Es importante tener en cuenta la presencia de esos septos que son derivados de las fascias y que en últimas
van a permitir lógicamente hacer separación en grupos musculares. Ya de por sí los grupos musculares que hemos separado en este momento tienen unas generalidades importantes. Por ejemplo, el grupo muscular anterior se caracteriza a nivel del brazo por ser precisamente flexor, principalmente del codo, pero accesoriamente tiene acción sobre la articulación también del hombro. O sea, el grupo anterior del brazo y del antebrazo participarán en flexión de los componentes del miembro superior. Del antebrazo vamos a ver que participa en flexión de lo que es la articulación radiocarpiana, metacarpofalángicas e interfalángicas, ya sea proximal, media o distal, dependiendo del músculo al que vamos a hacer referencia. Los músculos del grupo posterior, que tanto lo ubicamos a nivel del brazo como del antebrazo, tienen como característica general que son extensores. Extensores a nivel del brazo, de lo que es el codo, extensores de la articulación radiocarpiana, extensores de la articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal, media o distal, dependiendo también de los músculos que describamos también en esta regla. Recordemos que para los dos casos la disposición de la fascia está separando un tejido que está superficial a él, que es el tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo contiene tejido adiposo, el cual aumenta o disminuye dependiendo de la complexión del individuo. Para nosotros es importante, ¿por qué? Porque en este espacio, o sea, superficial a la fascia, hacen curso estructuras nerviosas de tipo cutáneo que son provenientes de los nervios cutáneos que se han derivado del plexo braquial o de nervios del plexo braquial, y también vamos a encontrar que ahí hacen curso los componentes venosos. Entonces siempre recordemos que en el tejido celular subcutáneo está la red venosa superficial haciendo curso y que tiene mucha importancia, en especial lógicamente por su aplicación clínica.